Esta semana vamos a tratar acerca de cómo las políticas públicas pueden ayudar a reducir la pobreza en globalización, y para eso hemos invitado a la economista Dora Dampuero, directora ejecutiva del IEP. Dora, bienvenida a Tribuna Liberal. Muchas gracias por estar aquí, por esta oportunidad. Este es un tema sumamente importante, ¿no? Porque la globalización es un hecho dado. Algunos dirían que excluirnos del proceso de globalización haría que nos hundamos en la pobreza y miseria como algunos países, ¿no? Como esta Corea comunista que está excluida del mundo y prácticamente hay hambrunas y pobreza. ¿Cómo usted ve este proceso, ¿no? Realmente la globalización actualmente criticada debido a la crisis financiera internacional ha sido una herramienta para aliviar la pobreza en el mundo. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que es un proceso que se ha venido dando ya algunas veces y que se ha, dijéramos, incrementado en los últimos años. Pero globalización ha habido en diversas épocas de la historia, en el siglo XIX, sino que ha habido épocas en que ha tenido mayor ímpetu. Hay un historiador muy importante de apellido Madison que hace estos estudios de cómo el crecimiento económico, el Producto Interno Bruto de los pueblos ha sucedido, y es interesantísimo ver. Él tiene como en los años 1760, en los 1700 estábamos como así, de repente en 1800 nos subimos extraordinariamente en los últimos años de los años del siglo XX, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el motor de esto? Realmente son los libres mercados, son el comercio y en los últimos años la tecnología, indudablemente la informática, todo cuando esto. Cuando usted habla de los datos de Madison, efectivamente son realmente ilustran muy bien cómo en los últimos 200 años, como lo que decía en el editorial inicial, el ser humano, la sociedad ha creado tanta riqueza y ha sacado de la pobreza millones y miles de millones de personas. Es impresionante, ¿no? Y ahí el punto es que, por eso es que será que a partir solo de los 1700 comienza a hablarse de pobreza, porque previo a eso realmente, así seas rey o así seas dueño de extensas tierras, eras pobre, todo el mundo era pobre realmente, porque el nivel de renta era sumamente bajo previo a esos años, ¿no? Claro, y todas estas aperturas que se dieron, porque nosotros no solo, digamos, debemos mirar este proceso desde el punto de vista económico, sino la parte cultural. ¿Qué es lo que ha significado que la gente se pueda mover de un lado para otro, que se le abran nuevos espacios? Eso es importantísimo. Mucha gente en estos estudios generalmente lo hacemos económicos, ¿no? No sé si ha visto el libro de Norbert, por ejemplo, que habla de las 4 décadas del capitalismo, porque el capitalismo ha sido la fuerza que ha empujado todo esto, el motor. Pero se han producido tantas cosas en cuestiones culturales, en aspectos sociales, que nos ha abierto el mundo, porque antes estábamos aún enseñados a que nacíamos en un sitio y ahí moríamos, ¿no? Ahora la gente se puede mover fácilmente. Y todo esto, la productividad del trabajo, que ha aumentado tantísimo en temas demográficos. Porque antes la esperanza de vida era mucho menor, ¿no? Claro. Y debido a esta capacidad de generar riqueza de la sociedad, del intelecto humano, ha permitido que el ser humano pueda vivir mucho más tiempo, ¿no? Claro. Vemos otro tipo de determinantes del consumo también. Exacto, ¿no? Pero todo esto no es que nadie lo ha planificado, Carlitos. Es un orden espontáneo, es de lo que nosotros hablamos, o sea, la innovación, cómo va surgiendo, y la gente, no es que a algún momento dado alguien dijo nos vamos a aumentar la globalización y esto va a salir así, sino que se ha producido por el ingenio del ser humano. Y eso es, pues, con estas innovaciones tecnológicas, con las mejores medicinas, con todo, que ha dado mayores estándares de vida a la gente, es lo que en estos últimos años estamos viviendo, en las últimas décadas estamos viviendo todas estas podemos ser cuestiones. Categóricos en una afirmación al decir que la globalización ha sido y ha permitido la eliminación de la pobreza en las sociedades en las que se les ha permitido trabajar a la globalización, que es apertura de mercados, Estado de Derecho. ¿Podemos decir eso fehacientemente? Eliminación, yo siempre digo que la pobreza no la vamos a eliminar porque tenemos un principio de la escasez en economía que siempre nos está cobrando, ¿no? Pero que sí se ha reducido, y especialmente en los últimos años, cuando surgió las cuestiones de China y de la India,
esto se produjo cambios China extraordinarios. es un caso increíble, Es un ¿no? caso increíble, que ha aumentado las estadísticas, las hizo durante cientos de años tuvo una renta per cápita por persona de $200 y de repente se abrió los mercados, se abrieron a las inversiones y de repente tenemos millones y millones de personas en un país, en un país continente, en un país de 1.200 millones de personas saliendo de la pobreza. Es impresionante cómo el nivel de vida de la gente, de los chinos, sobre todo los que están más cerca del comercio, los que están más cerca de los puertos, ha mejorado las condiciones de vida de forma increíble, ¿no? Son las aperturas al comercio, digamos, esa es una de las cosas que más empuja todo esto, no tanto las cuestiones tecnológicas como las aperturas al comercio. Eso es fantástico. Por eso, y como un orden espontáneo, como que la gente lo hace, porque cuando ya empiezan a restringir, a regular, allí es cuando se detienen estos procesos que deben ser tan amplios y tan buenos para... Ahora, esto nos lleva a un punto que la globalización no es que se desenvuelve en una comunidad global, ¿no? Existen países y cada uno de los países tiene una relación entre economía y política muy diversa. Y cada país tiene su propia regulación con respecto a esto que cada uno llama globalización. ¿Cómo afecta esto? Y ahí viene el título del programa, ¿no? La política pública, ¿no? ¿Cuál es la política pública que realmente ayuda a disminuir la pobreza? Partiendo de la premisa de que la globalización, el intercambio, el libre comercio, la libertad del emprendedor genera o ayuda a disminuir o atenuar la pobreza, ¿no? Claro, los que creemos en la libertad, los que creemos en el ser humano, en su capacidad para innovar, para crecer, para salir adelante, consideramos que esto es lo que debe de hacerse. Entonces, todas estas políticas que restringen la libertad, que imponen regulaciones, que imponen otras cosas, son los que impiden que se mejoren los estándares de vida. ¿Se pueden enumerar las bases de esta política? Podemos enumerar, decir, ¿sabes qué? Necesitas esto y esto para hacerlo. Usted lo señaló en su principio. Por ejemplo, hay dos cuestiones básicas que con los ojos cerrados nosotros decimos que es un Estado de Derecho, el imperio de la ley. Por ahí debe de empezar. Entonces luego viene todas estas cuestiones de economía que nosotros, el crecimiento económico, eso es importantísimo. A veces los gobiernos dicen que no importa el crecimiento económico, que eso no es indispensable. Está ya súper comprobado, evidencias, que un país tiene que crecer para reducir la pobreza. No hay otra forma. No hay otra forma. Lo demás es pura lírica, pura retórica politiquera. Exacto. Hay que crecer económicamente para disminuir la pobreza. Ahora tampoco estamos hablando de unas utopías, que todo va a ser perfecto. Aquí no hay cosas perfectas en este mundo. Siempre va a haber uno y otro problema, que los detractores de la globalización dicen que lo que hace es más desigualdades, que se amplía el rango de las diferencias entre los que tienen y los que no tienen. Las estadísticas y todo lo que se ve demuestra que no, los países que se mejoran en forma general, y nosotros lo tenemos aquí, Chile y todo, son para todos, que disminuyen la pobreza. Chile bajó de 45% a 20%, ahora creo que tiene 15%. Hay un dicho de un profesor de economía que dice que no me preocupa la desigualdad porque no soy envidioso. Sí, lo que realmente nos debe preocupar es los niveles de renta, ¿no? O sea, no es lo mismo un pobre en Ecuador que un pobre en Estados Unidos o en Singapur, porque como usted bien mencionaba la pobreza y la riqueza es relativa. Yo soy más rico que otro y soy más pobre que otra persona. Sí. Pero en términos de niveles de pobreza, lo que sí nos debe preocupar es que el que sea catalogado como pobre en una sociedad tenga pues todas las condiciones para tener una vida digna, no puede educar a sus hijos. Por ejemplo, en Estados Unidos se cataloga como pobre al que tiene un nivel de renta de $2,000 mensuales. Entonces yo me pregunto cuánta gente sería catalogada como pobre en Ecuador, capaz el 95% de la población, si es que no es más, ¿no? Entonces, lo que realmente debe preocuparnos es levantar ese nivel de renta de la gente pobre, ¿no? Y darnos elecciones, ¿no? Porque también, digamos, yo siempre miro los aspectos culturales, no solo la parte económica, sino la cultural. ¿Cuándo le significa a usted salir de la pobreza, a más de satisfacer estas necesidades mínimas? Digamos, que usted tenga más choices, que pueda usted elegir, que si usted quiere quedarse aquí en su país, se queda, que si quiere ir afuera, que salga, pero no que está empujado porque no puede.
quedarse aquí en su país, aunque usted lo quisiera. No, cualquiera que quiere salir afuera, ya sea estudiar, a trabajar, lo que sea, que tenga esa elección, que usted lo pueda hacer, pero no obligado por las circunstancias, ¿no? Y precisamente por políticas públicas que no le permiten tener condiciones de empleo, de trabajo, de satisfacer sus necesidades, las necesidades de su familia, de educación, de salud, entonces que no puede salir. Eso sí es muy, muy grave.